Aumenta la escalada de tensión entre Azerbaiyán y Armenia en Europa Oriental por el control del territorio Nagorno-Karabaj, en un enclave separatista fronterizo en donde este domingo se han registrado graves incidentes militares. Rusia llama a un alto el fuego inmediato. La jueza conservadora Amy Coney Barrett es la nominada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Corte Suprema en reemplazo de Ruth Bader Ginsburg. La nominación se da pocas semanas de las elecciones presidenciales y los demócratas afirman que se debe elegir este reemplazo después de los comicios con un Senado renovado. Hoy se dio inicio al Abierto de Tenis de Francia. El Roland Garros de este año será con pocos espectadores y con estrictas medidas de bioseguridad por cuenta de los rebrotes de coronavirus que se presentan en el país galo. Tenemos reporte con nuestra enviada especial. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos esta mañana de domingo. Comenzamos este informativo con el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia en Europa Oriental, donde en las últimas horas se intensificaron los choques armados en la frontera por el control del territorio Nagorno-Karabaj, un enclave separatista donde hoy se reportaron civiles y militares muertos. Ante esta situación, Armenia decretó la ley marcial y una movilización general. Armenia y Azerbaiyán se encuentran en estado de guerra desde 1991 y si bien 3 años después firmaron un alto el fuego vigente hasta hoy, se han denunciado violaciones de esta tregua por ambas partes. Estas movilizaciones en Armenia y en Nagorno-Karabaj se producen después de que el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán lanzara hoy una contraofensiva en toda la línea fronteriza en respuesta a los ataques que asegura Armenia efectuó a primera hora de la mañana contra posiciones azerbaiyanas y también asentamientos civiles. Rusia hace un llamado al alto el fuego. Y para entender un poco más entonces lo que está ocurriendo en esa parte del mundo, previamente conversamos con nuestro corresponsal en Moscú, Xavier Colás, quien nos contó con qué apoyos cuenta cada país y cuál es el papel que juega Rusia en ese conflicto, además de contextualizarnos en el origen de ese conflicto. Pues sí, aunque se trata de un territorio muy pequeño, es verdad que por la zona en la que está enclavado, se trata de una zona muy sensible y por tanto cunde ahora mismo la preocupación no solo en esos dos países, sino también en importantes potencias militares que hay alrededor. Hay que recordar que Azerbaiyán, aunque es un país más pobre, cuenta con el apoyo de Rusia, que incluso tiene bases situadas en este territorio. Azerbaiyán, por otro lado, es un país que tiene importantes reservas petrolíferas, lo cual le ha permitido llevar a cabo una importante inversión en materia de defensa. Hace tiempo que Azerbaiyán mantiene el deseo vivo de recuperar ese territorio que para muchos azerbaiyanos su ocupación por parte de Armenia es una herida en el orgullo nacional. Hay que recordar que aunque Rusia es el principal apoyo de Armenia, está vendiendo actualmente armas a ambos países. Amy Coney Barrett es la nominada por el presidente Donald Trump para ocupar la vacante que dejó la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Estados Unidos. La conservadora es calificada como la antítesis de la ex jueza progresista. Sin embargo, durante la nominación prometió reconocer su legado. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden siguió insistiendo en que el Senado no debería tomar ninguna decisión hasta que el país tenga un nuevo presidente y nuevo Congreso. Andrea Maya nos cuenta más en el siguiente informe. La conservadora Amy Coney Barrett es la nominada del presidente Trump para la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Hoy es un honor para mí nominar a una de las mentes legales más brillantes y talentosas de nuestra nación para la Corte Suprema. Es una mujer de logros incomparables, intelecto imponente, credenciales excelentes y lealtad inquebrantable a la Constitución. La jueza Amy Coney Barrett. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, confirmó que habrá un voto para decidir sobre su eventual confirmación. A pocos días de las elecciones, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, expresó su oposición. Las decisiones de la Corte Suprema afectan nuestra vida diaria y la Constitución fue diseñada para dar a los votantes una voz sobre quién toma esas decisiones. El Senado no debería actuar hasta que el pueblo estadounidense escoja a su próximo presidente y al próximo Congreso. Los estadounidenses merecen ser escuchados.
Barrett es conocida por sus inclinaciones ultraconservadoras y por ser una ferviente católica. Muchos temen que su llegada al máximo tribunal sea sinónimo de un duro golpe para los derechos al aborto en el país. Otros celebran esa posibilidad. Tenemos a otra mujer en la Corte Suprema para ir en contra de Roe versus Wade y dar más decisiones y opciones a los estados. Me apasiona mucho, estoy muy emocionada de ver lo que sucederá en el mundo. Mucho está por cambiar con esta nueva nominada. Si tienes una mujer que ha sido violada o que cometió incesto y no quiere tener el bebé, para mí ese es su derecho dado por Dios. Los demócratas denuncian que con Barrett también estaría en juego la continuidad de la ley sanitaria conocida como Obamacare. Sin embargo, al ser minoría en el Senado, la bancada opositora no tiene el poder para impedir la confirmación de Barrett, que inclinaría la balanza del máximo tribunal durante décadas. Belarus vivió otra jornada de manifestaciones y nuevas oleadas de detenciones, más de 90 personas, en su mayoría mujeres. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko debe irse. El ministro de Asuntos Exteriores de ese país lo denunció ante Naciones Unidas, criticando a las potencias occidentales. A gritos de Svetlana presidenta, así iniciaron las manifestaciones de este sábado en Belarus. Desde hace casi 2 meses el país vive una manifestación tras otra, después de la discutida reelección del presidente Alexander Lukashenko al poder durante 26 años contra la oponente Svetlana Tikhanovskaya, hoy refugiada en Lituania. Como en todas las protestas, la policía está deteniendo masivamente y como todos los sábados, las mujeres están en el frente de la batalla. En una entrevista, Emmanuel Macron dijo que estas mujeres imponen respeto. El presidente francés añade: lo que pasa en Belarus es una crisis de poder, un poder autoritario que no logra aceptar la lógica democrática y que se agarra con fuerza. Está claro que Lukashenko tiene que marcharse. En Naciones Unidas, donde sigue la Asamblea General, Suecia expresó su temor. Suecia está alarmada por la situación en Belarus tras las elecciones del 9 de agosto, que no fueron ni libres ni justas. En la misma tribuna, Belarus acusó a Occidente de injerencia. En realidad, no son más que intentos de sembrar el caos y la anarquía en nuestro país para hacer que Belarus pierda muchos años de desarrollo. Emmanuel Macron viajará a Letonia y Lituania a partir del lunes, 2 países europeos fronterizos con Belarus. Según el Eliseo, no se excluye que se reúna con Svetlana Tikhanovskaya. Y seguimos con nuestro análisis diario de lo que ocurre en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque justamente ayer, en el 5º día de esta asamblea, habló el canciller bielorruso, quien acusó a los países de Occidente y dijo que quieren sembrar el caos y la anarquía en su país. Para analizar el tema, quiero saludar en este momento a Antonella Marti, analista política y directora del Center for Latin America en Washington, D.C. Antonella, la saludo. ¿Cómo calan las declaraciones del ministro de Exteriores bielorruso para los gobiernos de Occidente? Buenos días, Raúl. Sí, efectivamente, como bien lo decías, el ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makey, denunció este sábado en la Asamblea General de las Naciones Unidas esa imposición, ¿no?, de sanciones contra el país que, según él, perjudicaría claramente a todos. No nos olvidemos esto que es tan importante. Bielorrusia está sumergida en una crisis muy grave desde que comenzaron todas estas masivas manifestaciones y protestas ante el fraude electoral, ¿no? En los comicios, el régimen de Lukashenko claramente se vio obligado, esto bien lo sabemos, a pedir el apoyo de Rusia, ¿no?, para poder superar esta coyuntura, y claramente ha intensificado la persecución de manifestantes, opositores y periodistas, esto todo en las últimas semanas, pero claramente hay un fuerte contraataque a los países occidentales, ¿no? Ahora, Antonella, también hablaron los primeros ministros del Reino Unido, Boris Johnson, y el de India, Narendra Modi, que se enfocaron en la lucha contra la pandemia de COVID-19, el desarrollo de las vacunas contra esta enfermedad. Le pregunto si hay más críticas que respaldo a la ONU en su rol en cuanto a esta pandemia de coronavirus.
Mirá, Raúl, yo creo que hay mucha más crítica que otra cosa, y esto no solamente en lo que hemos visto en la jornada de ayer, sino a lo largo de todo este aniversario, ¿no?, de las Naciones Unidas. Ayer el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, llamaba a la Unión Mundial para poder hacer frente al COVID-19 y dio precisamente en la clave cuando dijo que el COVID unió a la humanidad como nunca antes, pero que la crisis generada se volvió de alguna forma una fuerza demasiado potente para fomentar la división, ¿no? Y creo que esto es a lo que hoy nos estamos enfrentando. Boris Johnson aseguró que la noción de la comunidad internacional, estos conceptos que teníamos tan claros para el siglo XXI, o que al menos eso parecía, está completamente destrozada, ¿no? Y esas fueron las palabras de Boris Johnson, al menos ayer, y cómo no se puede continuar de esta manera, por lo que claramente el sistema está hoy ante una crisis existencial, así como lo están las Naciones Unidas, al parecer, de estas jornadas, ¿no? También recordemos, Boris Johnson hizo una fuerte crítica al régimen comunista chino por las violaciones a las libertades en Hong Kong. Y bueno, las jornadas de este aniversario número 75 de las Naciones Unidas nos han mostrado en una buena parte esta crisis existencial, si se puede decir, dentro del organismo internacional. Así es, Antonella, muchísimas gracias. Como siempre, que tenga usted un feliz día. El Metro de Santiago reabre sus estaciones casi un año después del estallido social en Chile, el país que conoció entonces las mayores protestas sociales de su historia desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, vio desaparecer casi toda su red de metro. Matías Arraez nos tiene la noticia. La imagen de varias estaciones en llamas la noche del 18 de octubre se convirtió en la representación del descontento en Chile. Lo que empezó como unas protestas estudiantiles con respecto a las tarifas de pasajes terminó siendo una crisis social a la cual se sumió el país en semanas de violentas manifestaciones callejeras. Casi un año después, el Metro de Santiago reabrió las puertas de todas sus estaciones este viernes. El proceso de reconstrucción de las estaciones de metro, que duró aproximadamente 11 meses, recordemos que fueron 118 de 136 estaciones que fueron destruidas de alguna forma, requirió una inversión final de 255 millones de dólares, requirió un esfuerzo muy intenso de los trabajadores de la empresa. Para los usuarios, la vuelta completa de operaciones del ferrocarril metropolitano es un alivio en una ciudad en la que viven más de 7,1 millones de personas. El metro nos acerca mucho más rápido a todas las distancias, porque Santiago es muy grande y hay mucho taco. El metro nos facilita mucho. A poco de cumplirse un año, la justicia aún no aclara quién o quiénes quemaron el metro de Santiago. El gobierno lo atribuyó desde un principio a grupos criminales organizados, pero hasta ahora la investigación judicial ha logrado detener solo a un puñado de personas, algunos pertenecientes a grupos de barras bravas, quienes han relatado que actuaron movidos por la efervescencia social. Atrás quedaron las largas filas de espectadores y los estadios repletos en el Roland Garros, que comenzó hoy con una llovizna constante y bajas temperaturas. El torneo se lleva a cabo en medio de un resurgimiento de casos de COVID-19 en Francia. Y para saber los detalles de cómo transcurre esta primera jornada, quiero saludar en ese momento a nuestra enviada especial, Natalia Ruiz. Natalia, adelante. Sí, muy buenos días. Pues condiciones climáticas bastante difíciles aquí en París, tan solo 13 grados de temperatura, algo de lluvia, pero sobre todo mucho viento. Ya hay varios jugadores que durante los encuentros han pedido incluso a los árbitros que por favor suspendan el partido, porque de verdad que han sido unas condiciones muy difíciles, sobre todo para aquellos que no están jugando en la cancha principal, que es el Philippe Chatrier, edificio que ustedes ven a mis espaldas y que este año está estrenando ese techo retráctil. Así que por un lado es bueno porque allí pues al menos podrán jugar resguardados de la lluvia, de este viento, y sobre todo podrán jugar hasta altas horas de la noche, algo que puede ser bastante probable en vista de estas condiciones climáticas y en caso de que los partidos en las otras canchas pues tengan que ser aplazados o quizás comenzar con un poco de tiempo de retraso. En el día de hoy ya hubo un primer golpe con David Goffin, el belga número 11, cabeza de serie número 11, que ya fue eliminado esta mañana. Ahora en este momento está jugando la número 1 del mundo, cabeza de serie número 1 del mundo, Simona Alep. Y bueno, vamos a ver
qué más pasa en esta primera jornada de Roland Garros. Así es, Natalia, y por supuesto vamos a estar muy pendientes entonces de cómo transcurre y si al final se va a suspender esto por las condiciones climáticas o no. Muchísimas gracias a ustedes también, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Hasta la próxima.